El murmullo del restaurante se confundía con el sonido de copas brindando y cubiertos rozando platos de porcelana. Era un lugar de lujo, de esos donde las lámparas de cristal colgaban del techo como joyas suspendidas y cada detalle estaba calculado para deslumbrar. Allí se reunían políticos, empresarios y personalidades que parecían flotar en una burbuja intocable. Entre todos ellos, en una de las mesas centrales, se encontraba el empresario alemán de renombre, un hombre conocido por su fortuna y también por su arrogancia. De traje impecable y reloj suizo en la muñeca, hablaba con su socio local mientras hojeaba la carta con aire aburrido. No parecía disfrutar del ambiente, sino examinarlo como quien juzga si algo está a su altura. Frente a ellos, una joven camarera se acercaba con paso seguro. No era la primera vez que atendía mesas difíciles, pero esa noche había una tensión especial en el aire. Con voz serena y mirada firme, saludó con respeto. «Buenas noches, señores. ¿Desean comenzar con alguna bebida?» El alemán la miró apenas, como si su presencia fuera irrelevante. Se inclinó hacia su socio y murmuró en alemán, creyendo que nadie alrededor lo comprendería. «Mira a esta inútil. Ni siquiera sabe sonreír. Estas personas solo sirven para llevar bandejas». Su socio esbozó una sonrisa incómoda, intentando disimular el tono despectivo. No quería confrontarlo, pero tampoco podía ignorar lo cruel de sus palabras. La camarera, que dominaba el alemán a la perfección gracias a años de estudio y sacrificio, sintió cómo cada sílaba le atravesaba la piel. Sin embargo, mantuvo el gesto profesional. Sirvió el agua con cuidado y se retiró, aunque por dentro la rabia le quemaba el pecho. No era la primera vez que escuchaba comentarios así, pero ese hombre había cruzado un límite. El alemán continuó, subiendo un poco más la voz, convencido de que estaba protegido por el idioma. Seguro sueña con algún día tener un lugar como este, pero jamás pasará de limpiar mesas. Su socio bajó la mirada, moviendo el vino en la copa como si buscara una excusa para no reaccionar. El ambiente elegante del restaurante parecía ajeno a la humillación que se estaba gestando, pero para la camarera cada palabra pesaba como una losa. Cuando volvió a la mesa para retirar los platos vacíos de entrada, el alemán dejó caer, de forma intencional, unas gotas de vino tinto sobre el mantel blanco. «Rápido, que venga corriendo a limpiarlo. Para eso está», dijo otra vez en alemán, mientras se reclinaba en la silla con gesto triunfal. La joven respiró hondo, conteniendo la furia. Colocó un paño sobre la mancha y, sin apartar la mirada de él, siguió trabajando con la misma calma. Pero sus manos temblaban. El empresario, cada vez más confiado en su supuesta impunidad, remató. «Estas personas sirven, pero no piensan, son invisibles». Esa última frase fue demasiado. La camarera dejó el plato sobre la mesa con firmeza, lo miró directamente a los ojos y, en un alemán perfecto, le respondió: «Cobarde, creíste que no entendería tu idioma». El silencio se extendió como una ola por la mesa. El socio abrió los ojos con sorpresa, incapaz de reaccionar. El alemán, que hasta ese momento se mostraba altivo y seguro, perdió el color del rostro. La camarera permaneció erguida, con la respiración agitada pero sin retroceder. Sus palabras habían sido claras, sin necesidad de gritar. No era una empleada sumisa, era una mujer defendiendo su dignidad. Los comensales de las mesas cercanas comenzaron a notar lo ocurrido. Algunos giraron la cabeza con curiosidad, otros susurraron discretamente entre ellos. El alemán intentó recomponerse, pero la arrogancia ya se desmoronaba en su rostro. «¿Cómo te atreves a hablarme en ese tono?», gruñó, esta vez en inglés, buscando que todos entendieran. Su voz sonó más débil de lo que esperaba. Golpeó suavemente la mesa con el puño, como queriendo recuperar autoridad. «Esta mujer acaba de faltarme al respeto en mi propio idioma», dijo, mirando alrededor. «Exijo que sea despedida inmediatamente». El socio trató de calmarlo con un gesto nervioso, pero ya era demasiado tarde. La tensión se había instalado en el salón. El gerente del restaurante, un hombre de mediana edad, se apresuró a acercarse. No entendía del todo lo que había pasado, pero la voz del alemán lo puso en alerta. «¿Qué ocurre aquí?»,
preguntó con cortesía, aunque su mirada iba de la camarera al cliente con evidente inquietud. La camarera lo miró firme, sin bajar la cabeza. Sabía que su empleo estaba en juego, pero no se arrepentía. El alemán, aprovechando la presencia del gerente, alzó la voz con mayor arrogancia. «Soy cliente habitual de este lugar. Si no despiden a esta insolente ahora mismo, me aseguraré de que todo el prestigio del restaurante se venga abajo. Nadie volverá a recomendarlo en esta ciudad». El gerente tragó saliva. La amenaza era grave y el peso económico de perder a un cliente poderoso lo hacía vacilar. Miró a la camarera dudando, mientras los murmullos crecían entre los demás comensales. La joven sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había defendido su dignidad, pero ahora corría el riesgo de perder su trabajo y arrastrar con ella la reputación del restaurante. En ese instante ocurrió lo inesperado. Una mujer mayor, elegante, de cabello recogido y joyas discretas, se levantó de otra mesa. Su sola presencia imponía respeto. Caminó hasta donde estaba la camarera y con voz clara y firme miró directamente al millonario. «Yo también hablo alemán», dijo, dejando que cada palabra resonara en el salón. «Y escuché perfectamente cada uno de sus insultos». El restaurante entero enmudeció. El socio se removió en la silla, abochornado. El alemán intentó esbozar una sonrisa sarcástica, pero solo consiguió un gesto torpe. «No tiene idea de lo que dice, señora», balbuceó. Ella no se dejó intimidar. «Lo escuché con mis propios oídos, y no fui la única. La diferencia es que yo no tengo miedo de decirlo en voz alta. La cobardía es suya, no de esta joven». Los clientes alrededor comenzaron a asentir. Algunos incluso alzaron la voz en defensa de la camarera. La presión se inclinaba rápidamente contra el millonario. El gerente, que hasta entonces titubeaba, se recompuso. «Señor», dijo con tono firme, «en este lugar valoramos a nuestros trabajadores. No toleraremos insultos hacia ellos en ningún idioma. Le pido que abandone el restaurante». El silencio fue absoluto por un segundo antes de que varios clientes aplaudieran discretamente. El alemán, rojo de ira y vergüenza, apretó los labios sin encontrar respuesta. Su socio recogió sus cosas apresurado, deseando escapar de las miradas acusadoras. La camarera temblaba aún, pero sentía que la dignidad había triunfado. Agradeció en voz baja a la mujer mayor, quien le sonrió con ternura. «No tienes nada que agradecerme. Lo único que hiciste fue defender lo que eres, y eso nunca está mal». El millonario, derrotado, se levantó tambaleante. Cada paso hacia la salida era acompañado por la mirada desaprobadora de todos. Esa noche comprendió que su dinero no podía comprar respeto. La camarera, en cambio, supo que había dado una lección no solo al hombre que la humilló, sino también a todos los presentes. La dignidad nunca se negocia. El restaurante seguía vibrando con la tensión de lo ocurrido. Algunos clientes todavía murmuraban entre sí, incapaces de creer que un hombre tan influyente hubiera quedado expuesto de esa manera. La camarera, de pie, respiraba agitada, pero sostenía la frente en alto. Su dignidad no se había quebrado, y aunque su empleo parecía pender de un hilo, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo no dominaba sus pasos. El gerente, tras haber pedido al millonario que abandonara el lugar, se volvió hacia la joven. Su rostro, mezcla de nervios y respeto, dejó ver un cambio de postura. «Has demostrado más valentía que muchos en esta sala», dijo con voz grave. «Puedes estar tranquila, tu trabajo está a salvo». Las palabras la sorprendieron. Un peso inmenso se desprendió de sus hombros y, aunque las lágrimas amenazaban con escapar, logró contenerlas. El millonario alemán, mientras tanto, aún no se había marchado. Permanecía de pie junto a la mesa, con la mandíbula apretada y los ojos inyectados en furia. Su socio tiraba suavemente de su brazo, suplicándole en voz baja: «Vámonos, por favor, estás empeorando las cosas». Pero él no cedía. Estaba acostumbrado a imponer su voluntad en cualquier lugar, y aquella derrota pública lo desgarraba. Finalmente, con un gruñido ahogado, dio media vuelta y caminó hacia la salida. El sonido de sus pasos resonó en el silencio expectante hasta que la puerta se cerró tras él.
El restaurante exhaló como si todos hubieran contenido la respiración. Algunos clientes aplaudieron abiertamente, mientras otros sonrieron en dirección a la camarera. Ella se inclinó con una leve reverencia, sin buscar protagonismo, pero el gesto fue suficiente para ganarse la admiración de todos. La mujer mayor que había intervenido se acercó con calma y tomó la mano de la joven. «¿Cómo te llamas?», preguntó con calidez. «Sofía», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «Pues Sofía, hoy nos has recordado que el valor no se mide por el dinero ni por los apellidos, se mide por la dignidad». Las palabras quedaron grabadas en la memoria de la camarera. Esa noche, al terminar su turno, caminó de regreso a su pequeño apartamento con el corazón todavía acelerado. Las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, pero lo que más resonaba en su interior era la certeza de que había dado un paso decisivo en su vida. Durante los días siguientes, el incidente se convirtió en tema de conversación entre los clientes habituales. Algunos lo relataban con indignación hacia el alemán, otros destacaban la valentía de Sofía. El gerente, consciente de que el prestigio del restaurante había salido reforzado por la defensa de su empleada, decidió respaldarla públicamente. Colocó un comunicado en la entrada que decía: «En este lugar respetamos a quienes trabajan con dignidad. Ningún cliente, por poderoso que sea, tiene derecho a humillarlos». El gesto generó aún más comentarios. Pronto, medios locales comenzaron a interesarse por lo ocurrido. Un periodista llegó una tarde al restaurante y pidió entrevistar a Sofía. Ella dudó, temerosa de exponerse demasiado, pero finalmente aceptó con la condición de que la historia sirviera para hablar del respeto a los trabajadores y no de ella como protagonista. La entrevista se publicó al día siguiente en un periódico de amplia circulación. El titular rezaba: «Camarera responde en alemán a insultos de empresario y lo deja en silencio». La noticia se viralizó en redes sociales y cientos de personas comenzaron a compartirla como un ejemplo de valentía. Sofía, que siempre había llevado una vida discreta, se vio de pronto en el centro de la atención. Recibió mensajes de apoyo de desconocidos que admiraban su gesto, así como invitaciones de programas de televisión que querían conocer su historia. Ella rechazó la mayoría, convencida de que no había hecho nada extraordinario. «Solo me defendí», decía. «Cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo». Pero en el fondo sabía que no era cierto. Muchas veces había callado para conservar su empleo. Muchas veces había soportado humillaciones en silencio. Esa noche había sido diferente porque había sentido que callar significaba renunciar a su propia dignidad. Mientras tanto, el empresario alemán enfrentaba un escenario muy distinto. Su socio, abochornado por el incidente, comenzó a distanciarse de él. Varias compañías locales que hacían negocios con su firma reconsideraron sus contratos. Lo que había comenzado como un arrebato de arrogancia en un restaurante se convirtió en un golpe devastador para su reputación. Los rumores crecieron. Algunos medios alemanes también recogieron la historia, y pronto su nombre quedó asociado no a su éxito empresarial, sino a la humillación sufrida por una simple camarera. Sofía, ajena a esas repercusiones, continuaba trabajando con la misma dedicación de siempre. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ni temía las miradas de los clientes. Había descubierto que la fuerza de una sola palabra podía derrumbar muros de arrogancia. Una tarde, la mujer mayor que había intervenido aquella noche regresó al restaurante. Se llamaba Elena y era una reconocida profesora universitaria de literatura alemana. «Quería volver a verte», le dijo a Sofía con una sonrisa. «Lo que hiciste fue admirable. Estoy organizando una charla sobre dignidad y lenguaje en mi universidad, y me gustaría que compartieras tu experiencia con los estudiantes». Sofía se sorprendió. «No sé si yo... No soy conferencista, apenas soy camarera». «Precisamente por eso», respondió Elena, «porque tu historia es real, y las voces reales inspiran más que cualquier teoría». Tras pensarlo unos días, Sofía aceptó. Esa decisión marcó otro cambio en su vida. Frente a un auditorio lleno de jóvenes, relató lo ocurrido con sencillez, sin adornos,
pero con una fuerza que conmovió a todos. Muchos estudiantes se acercaron después a agradecerle, algunos confesando que también habían sufrido humillaciones en silencio. La noticia de su participación en aquella charla se extendió. Lo que había comenzado como un incidente aislado se transformaba en un símbolo. La idea de que la dignidad no tiene precio y de que incluso la voz más humilde puede hacer tambalear al poderoso. Con el tiempo, Sofía siguió trabajando en el restaurante, pero su vida ya no era la misma. Clientes que antes la miraban con indiferencia, ahora la saludaban con respeto. Compañeros de trabajo se sentían más seguros, sabiendo que ya no estaban solos frente a la prepotencia de ciertos clientes. El gerente, agradecido, le propuso encargarse de la formación de nuevos empleados, transmitiéndoles no solo las técnicas de servicio, sino también el valor de la dignidad en el trabajo. Sofía aceptó con orgullo. Una noche, al cerrar el restaurante, recordó las palabras que había pronunciado en alemán frente al millonario. «Cobarde, creíste que no entendería tu idioma». Esa frase había cambiado su destino. Sonrió comprendiendo que a veces basta con hablar en el momento justo para derribar años de silencio. El empresario alemán, en cambio, nunca volvió al restaurante. Su nombre quedó marcado por el escándalo, y aunque intentó limpiar su imagen con comunicados y excusas, la huella de aquel encuentro lo perseguiría por mucho tiempo. Sofía, sin proponérselo, había demostrado que el respeto no se compra, se gana, y que por más poder que alguien crea tener, siempre habrá una verdad capaz de desnudarlo. El eco de aquella noche seguía vivo en cada rincón del restaurante, en cada cliente que repetía la historia, en cada joven que encontraba inspiración en ella, porque al final lo que todos recordaban no era la arrogancia del millonario, sino la valentía de una mujer que se negó a ser pisoteada. Y mientras la ciudad seguía su curso, Sofía caminaba con paso sereno hacia un futuro distinto, sabiendo que la dignidad, una vez defendida, nunca vuelve a perderse.